¿Cómo estás? Bienvenido otra vez a tu programa, el lado amable de los impuestos, amigo, y del derecho. Te doy la bienvenida, muy agradecido siempre de que estés con nosotros, que te tomes un par de minutos de tu tiempo, ajetreada agenda, amigo, y hayas aterrizado el día de hoy, vamos exclusivamente a grabar con nosotros. Te agradezco mucho, Uli, bienvenido. Gracias, estimado Raúl. Pues como siempre es un honor estar contigo en este programa, analizando, comentando algunas cuestiones que pueden ser interesantes para el sector empresarial, y de manera general pues tratamos de hacer que sea del conocimiento, un conocimiento digerible para el grueso de la población. Entonces sobre algunos temas que luego son importantes, pero no son, digamos, tan conocidos o tan comprensibles. Y bueno, lo que estamos buscando pues, precisamente es hacerlos más digeribles, ¿no?, para la población. Y pues, como siempre, es un honor estar aquí contigo, compartiendo con nuestro auditorio y pues con la invitada de lujo que tenemos el día de hoy. Tenemos una invitada de lujo, el día de hoy se animó a estar aquí con nosotros en nuestro podcast que hacemos, muy buena profesionista, excelente persona, y pues me doy la oportunidad de presentarla. Caro, ¿qué tal? Si puedes decirnos quién eres, tus estudios, tu experiencia, tu color favorito. Signo zodiacal. Signo zodiacal. Bueno, entonces bienvenida, Caro, gracias por venir. Muchas gracias Raúl, Ulises, buenas tardes a todos. Pues primero que nada agradecer la invitación de estar en este espacio el día de hoy y poder compartir un poco de los conocimientos que hasta ahora se ha adquirido en el ámbito profesional. Yo soy licenciada en Derecho, maestra en Derecho de la Información, tengo una especialidad en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y pues he dedicado parte de mi vida profesional al estudio de la protección de datos personales. Y estoy encantada de poder compartir con ustedes en este espacio un poco sobre el tema del aviso de privacidad, y esperando que sea de una manera, que se expresa de una manera clara y que sea, como dice Ulises, digerible para el público, hacerlo ameno. Sabemos que este tipo de temas pueden resultar un poco tediosos o incomprensibles hasta cierto punto, entonces pues aquí encantada de poder compartir con ustedes. Excelente, Caro, muchas gracias por aceptar de nueva cuenta la invitación. Nos toca hoy, amigo, hablar, Caro, de este tema tan importante que muchas de las veces es desconocido para el propio empresario, esta cuestión de la protección de los datos personales en posesión de particulares. Ya no habrá otra experta, pero es un tema, amigo, que no lo hemos volteado a ver. En las grandes urbes pudiera ser que algunos consorcios, valga la expresión, grandes, multinacionales, sí voltean a ver este tipo de temas porque saben la cuestión de los riesgos, las contingencias que pudiera generar en un futuro algún cliente quejoso, cuestiones así de litigio, y pues siempre han sido prevenidas esas empresas. Pero recordemos que este tipo de temas también impactan a las pymes, a las MIPYMES, a los empresarios, aquí nosotros que estamos ubicados en Morelia, Michoacán, a todo a nivel nacional, sí impacta, ¿no? Entonces vamos a descubrir el día de hoy qué es esto, con qué se come, por qué es tan importante. Ya lo comentará nuestra muy estimada Caro, y pues empezamos con eso. O sea, ¿qué es esta cuestión de los datos personales, Caro? Hablaremos un poquito del aviso de privacidad, pero a mera introducción, ¿qué es esto? O sea, este tema, ¿qué es? ¿Por qué es importante que lo conozca el empresario? Sí. Muchas gracias, Raúl. Pues bueno, quisiera remontarme un poco con el tema de los antecedentes. El tema de la protección de datos tiene más tiempo del que nosotros podemos imaginarnos. A manera muy general, el valor de la información se llegó a reconocer mundialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en el cual sobre todo se le dio el valor de la información, y se le dio la importancia de saber qué puede pasar en caso de que esté en malas manos toda la información.
Como saben, en la guerra se utilizó en muchas ocasiones para poder capturar a personas, saber su localización, saber a qué se dedicaban, sobre todo saber sus orígenes, y si en caso concreto si se perseguían por origen racial o étnico. Entonces, al día de hoy lo que se pretende es que este tipo de derechos, sobre todo el derecho a la privacidad y a la intimidad, que esté protegido a nivel mundial, o sea, que todos tengamos el derecho a que se nos respete nuestra información de carácter personal, que no se haga un mal uso de ello, y sobre todo que las personas a las cuales tengan ese acceso a la información tengan el debido cuidado para su protección. Posteriormente, aquí en México tenemos una reforma constitucional en el cual ya es elevado a un derecho humano. Entonces, eso también es muy importante, que nosotros tengamos siempre en la mira el saber que nuestros datos personales son un derecho humano. Entonces, nuestra Constitución los protege, nosotros tenemos las herramientas para poder exigir que estos datos se protejan. Y solamente creo que es cuestión de que nosotros concienticemos qué es lo que vamos a proteger, contra quién, y sobre todo cómo vamos a acceder a información de carácter personal. También, por otro lado, aquí en México, desde las reformas del año 2000, posteriormente en el año 2010, cuando se promulgó la Ley de Protección de Datos Personales sujeto a los particulares, entonces eso dio pauta a que ya se reconociera como tal, que se le diera un espacio, que ya hubiera un órgano garante en el cual ya pudiéramos nosotros recurrir en caso de que se hiciera un mal uso. Excelente, excelente. Entonces, retomando, viene esta cuestión de la guerra mundial, empieza a ser importante, valiosa la información que está en manos de alguien para algo, ¿no? La cuestión de la guerra, estrategias, coordenadas y demás, y vino progresando a nivel mundial. México se suma a esta cuestión internacional. En 2010 se crea esta ley, Ley de Protección de Datos en posesión de particulares, regula toda esta cuestión de qué pasa si alguien te da información, en qué consiste. Ya nos hablarás un poquito a grandes rasgos en qué consiste, pero es importante, ¿no? Entonces vamos viendo que es importante por cuestión de estar protegiendo ya la identidad, nos hablarás ahorita, pero ya es un derecho humano, ¿no? Yo tengo el derecho humano reconocido por la Constitución de que nadie pueda hacer mal uso de mis datos personales, ¿no? Entonces, eso nos lleva a la mejor hablar, estimada Caro, de este tema principal, ¿no? O sea, todos asemejan datos personales, aviso de privacidad. Pero entonces llegamos a ese punto, o sea, ¿qué es el aviso de privacidad? ¿Para qué se necesita? ¿Por qué es importante? ¿Qué es? O sea, básicamente, ¿qué es? Entonces, ahí si nos puedes dar un comentario. Si me lo permites, sí. Antes, Caro, que nos pudieras aclarar qué son los datos personales, y tal vez para que la gente que nos escucha vaya entendiendo qué información se va como metiendo a esa bolsita que se va a convertir en lo que nos ibas platicando, sí, pero que nos pudiéramos ir haciendo ese señalamiento, ¿no? Claro, Lisa, y muchas gracias también por también este paso es muy muy importante, porque muchas personas podemos decir, ok, ¿qué es? ¿Cuándo se protege? ¿Cuándo es un dato personal? ¿Qué es un dato personal? La ley lo reconoce al dato personal como cualquier dato que permita a una persona ser identificada o identificable. ¿Qué quiere decir esto? Que es una serie de información, un mensaje de datos, también en este caso se podría manejar de esa manera, pero los datos personales es cualquier información perteneciente a una persona. Ya puede ser su nombre, puede ser su domicilio, su estado civil, su origen racial o étnico, sus preferencias sexuales. Este tipo de información en conjunto va a hacer que una persona sea identificable. Por otro lado, también muchos pueden decir, bueno, Carolina, ¿es un dato personal? Sí, es un dato personal, pero siempre va a tener que cumplirse ciertas reglas. Para eso tiene que ser como tal un conjunto de información que, retomando nuevamente, identifica a una persona. Como tal, Carolina es un dato aislado.
Entonces, hasta ese punto, si como tal Carolina o una fecha de nacimiento como tal o un número celular se encuentra aislado, no podrá ser completamente protegido porque nunca va a identificar completamente una persona. Si por otro lado es una serie de información, una serie de datos, por ejemplo, unas listas de correos electrónicos o bases de datos que tengan teléfonos celulares para un fin específico, entonces ese tipo de información ya concreta van a formar datos personales que van a ser requeridos para un fin especial. Entonces, también es muy importante que nosotros tengamos conocimiento que los datos personales lo que utilizan, se rigen por principios rectores. Entonces, los principios rectores que me gustaría mencionar rápidamente y que también están reconocidos dentro de la legislación son 8 principios rectores y 2 deberes. Los principios son los principios de licitud, es decir, que los datos personales jamás van a poder ser utilizados para alguna práctica engañosa o para algo que amerite un delito. Como tal, también el siguiente principio rector es el consentimiento, es decir, que la persona titular de esos datos siempre va a tener la facultad para consentir o negar que se utilicen los datos personales. El principio de información, ese principio se rige bajo la norma de que el responsable, el cual esté tratando los datos personales, va a tener la obligación de informarnos cómo se utilizan los datos personales, para qué finalidades, qué hacer en caso de que yo quiera cancelarlos o acceder a ellos. Y todo eso se va a ir formando como una especie de términos y condiciones en los cuales se van a poder establecer para que yo pueda estar informada siempre y qué hacer en caso de que quiera acceder a los datos. También tenemos el principio de calidad, es decir, que se van a tratar los datos con extremas precauciones, con la calidad de vida resguardada en los instrumentos que puedan protegerlos y que eviten vulneraciones también en caso de alguna falla tecnológica o donde estén archivados. También tenemos el principio de lealtad. El principio de lealtad habla sobre la obligación de los responsables de la información de utilizar los datos personales solamente para las finalidades para las cuales fueron requeridos en un inicio y no cambiarlas a libre arbitrio. Y el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad nos habla sobre el tema de únicamente proporcionar los datos los cuales sean exclusivamente necesarios para cumplir con el fin específico. ¿Cuántas veces no hemos nosotros escuchado el tema de, bueno, yo di mis datos personales para solicitar una tarjeta de crédito, pero ahora resulta que ya me están llamando de otros bancos o que ya me están llamando para ofrecerme ofertas de una tienda departamental? Entonces, ese principio tiene que estar muy, muy bien cuidado para que nosotros tengamos un límite hasta dónde podemos utilizar la información a la cual se nos entrega. Y por último está el principio de responsabilidad, el cual también es muy importante y queda del lado del responsable de los datos para, como valga su redundancia, que él pueda hacer frente a cualquier tipo de vulneración que pudiera llegar a tomar los datos personales o al mal uso. Entonces él siempre va a tener el deber de actuar con debida responsabilidad para que sean tratados de buena manera. Y con respecto a los deberes son estos deberes son de seguridad, que se utilicen las medidas físicas, técnicas y tecnológicas para poder resguardar y evitar que sufran de alguna obstrucción o vulneración de datos, por ejemplo, y también el deber de confidencialidad. El deber de confidencialidad no queda únicamente del lado del responsable, también deberá de ser transferido ese deber de confidencialidad a terceros, a los cuales el responsable tenga que transferirles esos datos, siempre tiene que hacerles saber
el deber de confidencialidad. Ok, entonces, Uli, ya vemos, ¿no? O sea, existe esta cuestión de derecho humano, de protección de datos personales. ¿Qué son los datos personales? Lo dice Caro, es esta cuestión de que me hace identificable a los ojos de los demás, a terceros. Cualquier información. Cualquier información que pueda identificarme, dice Caro, oye, si está mi nombre y apellido, pero no me puede identificar, pudiera considerarse que a lo mejor no pudiera entrar en esta regulación, ¿no? Pero si ya está el correo electrónico, las facciones, tipo de piel y demás, pudiera ser que ya... Ajá. Sí, perdón que te moleste. Incluso el tema de que sea nombre y apellido, ahí ya no son datos aislados. Ahí ya son datos que juntos hacen identificable a una persona. No es lo mismo que yo nada más de mi nombre Carolina a que de mi nombre completo. Entonces, ya cuando ya es un conjunto de información que ya toda completa ya te identifica. Entonces, incluso también me pueden llegar, muchos llegan a decir, bueno, la geolocalización es un dato personal, claro, siempre y cuando también te sea atribuible a una persona. Porque no es lo mismo decir que yo me encuentro en México a que me encuentro en Estados Unidos, que tengo ciertas características, que soy mujer, que tengo tanta edad. Entonces, toda esa serie de datos aislados, como tal, no representan una protección, pero ya juntos identifican muchas cosas. Por eso que en los periódicos no ponen JN o José. Exactamente, sí, también tuvo mucho el tema que ver ya la protección de datos personales y cuando empezó a regularse, porque, bueno, si recordarán ustedes, anteriormente los periódicos te ponían el nombre completo y te decían qué edad tenía y dónde lo encontrabas y casi cuál era el nombre de su mamá. Entonces, ese tipo de información pues ya llegaba a un punto en el que, y sobre todo, el tema de la prensa a veces era muy, muy drástico con las personas, sobre todo, no sé si ahora lo notan, que cuando uno es posible culpable, probable responsable, no pueden decir su información completa porque entonces, como todavía no hay un juicio que determine la culpabilidad o no de una persona, podrían vulnerarse otros derechos, por ejemplo, no solamente el de privacidad e intimidad, sino el derecho derecho a la imagen o su reputación como tal. Entonces ya son ciertas cosas que la ley ha estado cuidando, ha estado implementando, sobre todo por el tema de la integridad de una persona. Cuánto no se puede llegar a saber de nosotros solamente por tener la información y sobre todo qué tipo de finalidades y qué consecuencias puede tener que esté en las manos incorrectas nuestra información. Y que viene también aparejado ahí la cuestión de este derecho famoso del derecho al olvido, ¿no? Sí. Que hay en la cuestión de internet, que estamos en pañales nosotros en México, no ha habido esa cuestión, pero que sí existe a nivel mundial, ¿no? O sea, Google, me porté mal hace 10 años, ya no me lo recuerdas, papá, ¿no? Olvídame. Entonces, todo tipo de cosas viene a revolucionar. En México estamos en pañales, no hemos volteado a ver esas cuestiones, pero existe la ley, amigo, existe la ley, hay que observarla, están los principios que nos dice ya Caro, están los deberes también que deben cumplir las personas que están ahí reguladas y a lo mejor soy muy insistente, Caro, pero el aviso de privacidad, ¿qué es, no? El aviso de privacidad. ¿Por qué quería comenzar con los principios? Porque la protección de datos personales es más allá que un aviso de privacidad. Hoy nos vamos a enfocar únicamente al aviso de privacidad, pero es una punta del iceberg de todo este tema de la protección de la información. El aviso de privacidad es un documento en el cual es obligación de los responsables que traten o que recaben datos de los titulares, personas físicas. También es importante saber que únicamente se van a proteger los derechos de personas físicas. Este documento puede ser comunicado a los titulares por distintos medios, ya sea de medio físico, medio electrónico, incluso por medios sonoros. Cualquier forma en la cual le hagan saber al titular cómo es que va a estar, cómo va a estar tratada su información y para qué finalidades. Ese es un aviso de privacidad. Ok, entonces este documento, amigo, ¿no? Este documento que podemos encontrar, o que más bien hemos encontrado nosotros en las estanterías de estas marcas famosas de tiendas departamentales, ¿no? Y se aviso de privacidad, ¿no? Y está ahí. O te metes a una página de internet
se encuentra este aviso de privacidad, ¿no? Y ya si lo ves, lees, cuando tengas tiempo, amigo, cuando no tengas nada que hacer, lo lees, ¿no? Y me dice, bueno, te voy a recabar esta documentación, la voy a manejar así, la puedo, ahorita nos dirás si las puedes estar compartiendo con alguien más o no, pero existe ese documento, ¿no? Que como todos volteamos a ver ese tema de datos personales, aviso de privacidad, ¿no? Sí. Ya nos darás tus recomendaciones, pero muchas de las veces vemos, también como lo comentamos fuera de cámaras y micrófonos, la gente es muy dada, no solo en este tema, sino en los demás, a copiar y pegar, ¿no? Aviso de privacidad así, nos dirás los riesgos en su momento, pero ¿cuál es la importancia de tener este aviso de privacidad, Caro? Por ahí debe establecer algunas cuestiones que nos lleva a otro tema, estas cuestiones de los derechos ARCO, ¿no? Ya nos dirás qué es, pero este aviso de privacidad, ¿por qué es tan importante? O sea, ¿qué relevancia tiene? ¿Por qué debo de tenerlo? Ya nos dijiste qué es, pero ¿por qué se debe de tener, Caro? Sí, sobre todo, ver como el desconocimiento principal de toda persona física o moral que recaba datos y que pensamos que porque nada más recabamos nombre y domicilio ya no tienes tú la obligación de tener un aviso de privacidad. Entonces no, la ley es muy clara. Cualquier persona que trate datos personales para fines evidentemente comerciales o lucrativos o que tengan una finalidad especial, tienen que recabar datos, tienen que tener un aviso de privacidad. Entonces, este es el principal punto, el nosotros tener esa información, sobre todo ese conocimiento de que pues, somos partícipes de la ley al momento de que nosotros decidimos empezar a recabar información de nuestros clientes, de nuestros empleados, de nuestros proveedores, incluso también el tema bueno, yo no tengo clientes todavía, empiezo a tener prospectos, sí. A partir de ese momento tú necesitas informarle a las personas a las cuales tú estés recabando la información cómo es que la vas a tratar. Entonces es muy muy importante que se tenga este documento de inicio. Que es así como el que avisa no traiciona, ¿no? O sea, voy a ocupar tus datos para esto, así lo voy a manejar, papá, y pues tienes derecho a ejercer estos derechos, ¿no? Ahorita nos hablarás, amigo, no sé si has escuchado hablar de esta cuestión del aviso de privacidad. Sí, lo que sí quisiera también es como para que las personas que nos escuchen quede claro, hacer un paréntesis de que existen como dos supuestos de manejo de la información, uno en posesión de los particulares y otro en posesión del sector público, ¿no? de las instituciones públicas, y que cada uno de estos tipos de manejos están regulados por leyes distintas, ¿no? Nada más como para que quede claro que lo que se está hablando aquí estamos hablando específicamente de los datos que están en posesión de los particulares, no de los que están en posesión de las sujetos obligados, de los sujetos obligados, que es todo otro tema, pero que bueno, no pretendemos en este momento abordarlo, nada más que sí queda precisamente esa distinción para efectos de que la gente entienda que no es lo mismo, que no vaya a llegar oye, pues mi aviso de privacidad. A mi aviso de privacidad acá con el SAT. Sí, y sí, muy importante también hacer esa distinción, como dices tú, Ulises, porque, bueno, la ley lo separa en dos sectores, sector público y privado. Bien, como lo mencionas, Ulises, el tema es saber nosotros a quién dirigirnos y sobre todo también identificar a qué sector es el que se lo estamos dando, le estamos dando esa información. En caso concreto, la ley federal para entes públicos, de sujetos obligados en este caso, es todas las instituciones de gobierno, ya sea a nivel local, federal, en el cual nosotros entregamos la información para alguna finalidad que tenga que ver con nuestros impuestos, por ejemplo, hablando del SAT, hablando de el Poder Judicial, si nosotros presentamos una demanda, toda esa información que se queda a manos del sector público. También si nosotros lo que hacemos es ir y solicitar que lo APAS, por ejemplo, nos afiliarnos para obtener el derecho al agua. Entonces, todos esos sectores públicos tienen también la obligación de resguardar nuestros datos personales y nosotros también tenemos el derecho de poder recurrir a ellos y solicitar nuestros derechos.
Y por otro lado, en el cual en este caso es la finalidad de este podcast, es pues para hablar de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Esa es la ley que nos rige al sector privado. Que es una ley federal. Que es una ley federal. A diferencia del sector público, hay una ley general y cada estado toma por las bases que establece esa ley general. Pero a diferencia, aquí únicamente rige una ley federal, ¿cierto? ¿O hay legislación estatal? Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Solamente es una ley federal. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que muchos podrían decir, oye, pero yo cómo voy a ir y voy a ejercer mi derecho ante una institución que está a nivel federal. O sea, también vemos un poco el alcance de este derecho, pero también ahora en un momento más hablaremos sobre los derechos que tenemos nosotros como titulares de la información, pero saber de antemano que el primer recurso o la primera persona a la que nosotros vamos a requerir para hacer una solicitud de nuestros datos personales o nuestros derechos o nuestros llamados derechos ARCO, siempre va a ser ante el responsable, en primera instancia ante el responsable de la información. Ante el particular, exactamente. Es decir, si yo como abogada tengo la lista de mis clientes, o ustedes también en el sector contable, fiscal, manejan su lista de clientes, el titular, las personas que les dieron la información a ustedes van a recurrir directamente a ustedes. En el caso de tener una tienda departamental, y de requerir información, o en el caso de ser una escuela, en el caso de ser un banco, los titulares de primera mano van a tener que recurrir ante ese ente privado. Posteriormente, lo que hace la institución es recurrir en la defensa de esos titulares que no tuvieron una respuesta favorable o satisfactoria con respecto al responsable de la información. Y si le dicen, ¿sabes qué? Vengo a ver qué pasó con mis datos, ¿los tienes todavía? ¿Qué estás haciendo? Y la empresa te dice, no, ni te contesta. Conmigo no vengas. Sí. Y pasa, o sea, pasa. También es el tema del desconocimiento de que pues como las personas tampoco saben a quién recurrir o llegan a escuchar la institución, quiero decir el nombre también de la institución para que sepamos a quién recurrir, es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Está muy largo el nombre, pero todos lo conocemos como el INAI. Por eso complicado pues a nuestro expresidente. Sí. Todo eso, se entiende. Exactamente, entonces todos lo conocemos como el INAI, yo creo que todos en alguna ocasión lo hemos escuchado, a lo mejor no sabíamos cuál era la competencia, pero todos habíamos escuchado el INAI. Ellos son la autoridad a nivel nacional que están apoyando para este tipo de derechos, en caso concreto en protección de los particulares. Pero retomando el comentario que hiciste, Raúl, pues sí, muchas veces es el desconocimiento, es decir, yo voy ante una tienda a la cual yo di mis datos personales para poder tener acceso a una promoción exclusiva, ahora que fue el Buen Fin, por ejemplo, y pues yo di todos mis datos, mi correo electrónico, mi teléfono, porque me dijeron que me iban a mandar una super oferta, al final no me mandaron nada, pero ya me llegó información de otra tienda, entonces... Como quiera ya pensar, claro. Ya, y también es ese tema, yo llego ante el particular y le digo, oye, ¿cómo están tratando mi información? Y pues muchas veces te dicen, no, yo no tengo por qué decirte nada. También es importante. Ahí entonces, o sea, ¿cuál es la forma de acudir para que la gente que nos escucha lo entienda? O sea, voy físicamente, me presento y le digo, a ver qué pedo con mis datos, o tengo que presentar un escrito, o hay alguna formalidad que se desprenda de eso. Sí, excelente pregunta, Ulises. Y sobre todo lo que quiero recalcar es qué derechos tenemos nosotros como titulares de la información. Los derechos que nosotros tenemos y que están reconocidos también en la ley son 4 derechos principales. El derecho de acceso. Yo puedo acceder en cualquier momento a conocer la información que yo proporcioné en algún momento o que obtuvo el responsable en algún momento.
Ese es el derecho de acceso, el derecho de rectificación. El derecho de rectificación que es, bueno, yo ya no tengo el mismo domicilio, yo ya no tengo el mismo teléfono, quiero ir ante el responsable y decirle, oye, rectifica mis datos porque yo ya no tengo esos datos, ¿ok? O también está el tercer derecho, el de cancelación. Yo puedo decirle al responsable, oye, ¿sabes qué? Ya no quiero que trates mis datos personales porque ya se cumplió con la finalidad. Es decir, yo ya fui y compré, ya no voy a seguir comprando en tu tienda, ya no voy a seguir siendo tu cliente, por favor cancela mis datos. Y tenemos el último derecho, que es el de oposición. Ese derecho es aplicable en alguna situación en la que yo como titular note que estén utilizando mi información de manera indebida y me oponga, o que pueda haber sido diferente a la primera finalidad que me dijeron. A lo mejor me dijeron, solamente lo vamos a necesitar para hacerte una factura. Ok, perfecto. Pero si después ya empezaron a compartir la información con otras entidades, con otras instituciones, yo puedo ir y oponerme a que eso siga continuando. Entonces, esos derechos son los que yo como titular puedo ejercer en cualquier momento. En cualquier momento. Claro, hay sus excepciones en los cuales si yo ejerzo, por ejemplo, un derecho de cancelación o oposición, la ley me marca algunas situaciones en concreto en las cuales pues no será posible que cancelen la información. Un caso muy, muy concreto es el tema de que si nosotros tenemos celebrado un contrato por un año, pues a lo mejor el responsable va a tener que tener toda esa información durante todo el año más el tiempo que la ley le obligue a tener esa información. Entonces son ciertos casos en los cuales de todas maneras yo siempre voy a tener derecho a estar informado. O sea, el responsable siempre me va a tener que decir si me puede aplicar el derecho que estoy ejerciendo, y si no puede me tiene que decir por qué no se puede o por qué no puede aplicar ese derecho en ese momento. ¿Y cómo se presenta? Se puede presentar de cualquier forma. Tú como titular de la información tienes el derecho de ir y presentarte, hacerlo de manera personal, solicitarlo. Y por formalidad también lo que se hace es que ya está a disposición los temas de medios electrónicos. Tú ya puedes dirigirte ante el responsable y utilizar medios electrónicos a través de un correo electrónico, a través de su página web. También es muy importante revisar la política de privacidad que tenga ese responsable y hacer los pasos que se indiquen en el aviso de privacidad. Entonces, para por ejemplo, los que son los sujetos obligados, los responsables de resguardo de la información, ellos no podrían estarse negando o establecer alguna política donde diga, yo la única manera en que vas a poder acceder a tu información es a través de escrito. O sea, ¿hay la posibilidad de que se establezca así o estaría violando precisamente su derecho? El derecho de acceso, y el derecho a estar informado, el derecho de la información. Lo que pasa es que aquí hay dos cosas y también por eso es muy, muy importante el aviso de privacidad. Ahora retomando el documento, en el documento se maneja de manera clara y concisa, concreta, cuáles serán los medios en los cuales el titular ejercerá sus derechos ARCO. Ese es uno de los requisitos mínimos que señala la ley que debe de tener el aviso de privacidad. Entonces, en ese momento, lo que yo como titular debo de hacer es consultar el aviso de privacidad, que tengo que tenerlo a la vista en todo momento. Si no es por medios electrónicos, lo tengo que tener a la vista en el momento en que yo estoy entregando la información. Y posteriormente, al momento de consultarlo, ahí me vendrá el procedimiento que el responsable ha impuesto para poder acceder a la información. A lo que yo siempre tendré derecho es a que se me sea informado cómo se están tratando los datos. ¿Qué es lo que pasa? Que si no tiene un responsable el aviso de privacidad, pues no hay reglas del juego y nos tendremos que atener a lo que señala la ley. A lo que señala la ley es que será en el momento en que se está solicitando se tendrá que exhibir. A ver, por ejemplo, que yo acudo a un lugar donde, según yo, entregué mi información. Sí. Y llego tiempo después y digo, pues yo dejé ahí mis datos, a ver, déjame ver qué están haciendo con él. Y llego y me dicen, no, aquí no tienes nada, o sea, no tengo nada en mi base de datos. Digo, puede ser que sí, no sé, que por algo se le haya borrado o extraviado algo,
pero ¿cómo sé yo como particular que efectivamente tú me puedes estar diciendo la verdad? O sea, sí, siempre, por eso te comento, Ulises, que yo como titular, o en este caso tú como titular, vas a presentar tu solicitud de derechos ARCO y siempre te va a tener que contestar el responsable. Siempre te va a responder si los tuvo, si no los tuvo, qué hizo con ellos. Si estás ejerciendo un derecho de rectificación, te va a tener que rectificar los datos o te va a decir por qué ya no los tiene. A lo mejor ya pasó un periodo de ley. El político que los vendió a quien los transfirió, exactamente. Entonces, también eso es muy, muy importante, pero sobre todo, siempre te va a tener que contestar. Si no, tú vas a poder recurrir a la siguiente instancia, que es el INAI, para solicitar un procedimiento de protección de derechos. Por supuesto, no se te puede decir el cuate a ver papá, fíjate, en el aviso de privacidad está como, ¿no? Sí, claro, pero ahí es el procedimiento para cómo yo presento una solicitud de derechos. Oye, ahí está, oye, dámela aquí, no, mira, consulta mi aviso de privacidad, papá, ¿no? Ese es un respaldo. Ya lo consulté, lo hago por escrito como dice ahí, y el organismo puede decir, o el ente me puede decir, no los tengo, ya no los tengo bien bonitos, en términos de tal, y yo no estoy cómodo. Tiene que justificar por qué no los tiene, o si los porque nunca viniste, porque estás loco, no sé. Entonces, si no estoy a gusto, me voy ahora sí al órgano garante. Sí, oye, mira, yo con tal fecha fui y no me quieren. Y es ahí cuando empieza empieza un procedimiento ya sí, con la institución. Entonces, derechos ARCO, amigo, ahí escuchamos mucho esto, acceso, rectificación, cancelación y oposición, ahí nos lo aprendemos mejor, ARCO, ¿no? ARCO. Y pues está este asunto, ya nos dio un tip aquí, Caro, nos dará más en su momento, el aviso de privacidad me va a respaldar en cualquier operación, ¿no? Indispensable. Para que yo pueda poder dictar las reglas del juego, así se van a hacer las cosas. Y no voy a tener una contingencia de que si alguien me está solicitando información o el manejo, no saber qué hacer, no porque saber. Eso es principalmente lo que si llega una solicitud de derechos ARCO, normalmente no se tiene el principal desconocimiento de que tienes una responsabilidad y posteriormente cómo atiendes una solicitud de ese tipo que te puede llegar en cualquier momento de cualquier persona a la cual tú ya le trataste información. Exacto. Y por ejemplo, el órgano garante se pudiera dar cuenta si no tienes el aviso de privacidad. Y claro, sí. También es importante como comentarles que el tema de esta última década en el cual ya entraron con todo el internet en México, las tecnologías, que ya escuchamos cada vez más común comprar en línea, por ejemplo, o comunicarnos a través de redes sociales, que sabes que ya recabé tus datos para que te puedas inscribir en un curso, que ya recabé tu información para que puedas acceder a un webinar. Entonces, en todas esas ocasiones siempre se va a tener que poner a disposición el aviso de privacidad y el órgano garante, en este caso el INAI, hace monitoreos frecuentes en los cuales, sobre todo, como meta ha tenido en los últimos años, regular el comercio electrónico. Entonces, normalmente es para lo que se utiliza más la información, de manera directa o indirecta. Entonces, el organismo sí hace verificaciones. También es importante que puede ser de oficio o puede ser ya a petición de alguna persona que no quedó conforme con una primera solicitud de derechos, que no le fue contestada en tiempo y forma, o que pues no obtuvo una respuesta que pudiera convencerlo. Entonces, ahí entra ya el INAI. Y eso nos lleva a otra pregunta, ¿no, Oli? ¿Qué sanción pudiera haber, qué castigo hay si no tengo, en este caso, esta obligación que es tener aviso de privacidad? ¿Qué pudiera pasar a este órgano, a este ente, y pues que es en detrimento del patrimonio? Yo me regresaría un poquito, si me lo permite. No, claro, es tu programa, Oli. Lo que quieras. No, para el tema del uso de la información, o sea, se hace el aviso de privacidad, se establecen las condiciones, pero ¿hasta dónde puedo o qué es lo permitido para usar mi información? Porque, bueno, pues va uno a un banco o a algún otro lugar y te dice ahí el aviso de privacidad, oye, además de que yo te voy a estar mandando información, pues también formo parte de una cadena de varias empresas y pues le voy a pasar
todos tus datos a esas empresas para que te estén bombardeando pues de comerciales y de diversa publicidad, ¿no? Ajá. Es algo muy recurrente y sobre todo porque muchas veces nosotros firmamos consentimientos sin tener la conciencia de qué es lo que estamos nosotros firmando. Esa es una de las principales cosas. Sí se puede, en qué casos se puede, en qué casos no se puede. Sobre todo siempre es importante que se establezca en el aviso de privacidad. Por eso es tan importante y hacemos tanto hincapié en este documento, porque en ese documento tú le vas a informar al titular a qué terceros es que tú le vas a transferir esa información, por ejemplo. La ley ya de manera concreta establece algunas situaciones en las que es legal poder transferir la información a terceros sin el consentimiento del titular. Uno de ellos, como tú bien lo comentas, son las empresas filiales. Entonces, yo si pertenezco a un grupo de empresas, la ley me permite, porque entra en el supuesto de que se necesitan para la misma finalidad, siempre y cuando no exceda el primer consentimiento o el primer aviso. Es decir, si yo lo solicité nada más para concretar una compra, no querramos después cambiar la finalidad, porque entonces se tendría que volver a recabar el consentimiento del titular para poder acceder ante otra finalidad posterior. Y en qué otros casos también yo no puedo oponerme a que traten mis datos si hay algún requerimiento legal, por ejemplo, que yo como responsable tenga la obligación de resguardarlos para yo cumplir con mis propias obligaciones. En este caso es muy común y es muy sonado que se guarde ciertos años para cumplir con obligaciones fiscales, contables. Entonces, la ley tiene muchos supuestos en los cuales es requisito resguardar la información posterior a que se haya llevado a cabo la finalidad, pero eso siempre se lo tenemos que informar al titular. Entonces, sobre todo esa es la importancia de tener un buen aviso de privacidad y que también esté completo, que tenga todas las disposiciones mínimas que señala la ley. Tenemos 3, los derechos ARCO, cómo se hace un procedimiento, el tema de si hay transferencias a terceros o no. También es muy importante que siempre vaya el nombre completo de la persona física o moral que recaba la información, señalar de manera detallada qué datos son los que se están recabando y otra serie de puntos que la legislación señala como puntos primordiales. O sea, ningún aviso de privacidad puede estar incompleto, porque eso también trae incumplimiento a la ley y trae sanciones, trae infracciones. Entonces, también mucho ojo con esos temas. Ok, ahí, Uli, que nos platique, ¿no?, esa historia que nos decías, o este caso hipotético en donde pudiéramos caer en el supuesto de tener este aviso de privacidad y cumplir con las demás obligaciones que la ley marca, de estas mamás que están en el WhatsApp. Sí. Y que pues no lo saben y estarían obligadas a saber. Sí, me encanta comentar ese ejemplo porque es muy claro. Todos en algún momento, ¿cuántos de nosotros no hemos creado un grupo de WhatsApp? No, y ahorita es casi de huevo. Y ahorita sí es importante porque ya se crea hasta para el trabajo. Se crea hasta para relaciones de trabajo, las relaciones de escuela. Entonces también es importante que nosotros veamos hasta qué punto es obligación tener un aviso de privacidad, porque podríamos decir, bueno, si yo trato datos o recabo datos del grupo de WhatsApp de la escuela de mi hija, entonces yo tengo que tener un aviso de privacidad. Pues ojo, porque aquí hay una línea muy muy delgada que es importante que todos la tengamos presente. Siempre y cuando tú utilices la información para fines privados y personales, no tienes que cumplir con la ley. No, es muy claro. O sea, la ley se va a migrar a ya que sea sujeto a la ley en el momento que tú la utilices para un fin lucrativo o con fines comerciales. O sea, en el momento que ya alguna de las mamás ya hizo uso de la base de datos porque ya vio que están 40 mamás muy, muy contentas en el grupo y todas participativas y empieza a ofrecerles los productos que ella vende, entonces aguas, porque ahí ella ya está utilizando la información para finalidades primero de las originales y segunda pues, para finalidades lucrativas. Entonces también es muy importante que ese tipo de grupos sobre todo que no se traspase el derecho que tienen las demás personas a poder decidir por ellas,
En la ley se le llama autodeterminación informativa, o sea, yo puedo decidir hasta dónde recibo información o hasta dónde tú utilizas mis datos, pero si no, yo me pongo en cualquier momento. Entonces, como moraleja es que no utilicemos bases de datos que veamos muy jugosas, sí. Porque podemos estar sujetos a leyes solamente por pequeñas actividades que se puedan salir un poco del juego original o de la finalidad original. Excelente, o sea, también no vamos a llegar al extremo de la ley, ¿no? O sea, no nos dice eso de que si estoy con mi novia le voy a pedir pues, que casi se case conmigo y ya, oye, ¿dónde viven tus papás? El nombre de tus papás y todo, pues, oye, te va a tener mi aviso de privacidad. Exactamente, no. O sea, si son fines privados, como dijo Caro, pues ahí no. Entonces, nos queda perfectamente claro con ese ejemplo, amigo, la cuestión del WhatsApp, que pues ahorita anda con todo. Con todo, amigo. Entonces, reiterando mi pregunta, Caro, para que se asuste la gente y pueda poner atención en ese tipo de obligaciones, ¿qué pasa si no tengo el aviso de privacidad? ¿Se da cuenta el órgano garante? O algún titular directamente va y denuncia. Y va y dice, oye, papá, aquí mira, no tiene. O la competencia. O la competencia, sí pasa también. Yo lo haría. Así que cuídense. Sí, la verdad es que el INAI es uno de los órganos y sobre todo la legislación es una de las más robustas y de las que tiene sanciones más fuertes y sobre todo ha entrado en mucho debate porque tiene unas penalizaciones muy altas. Millonarias, exacto. Y uno de los casos, solamente mencionaremos dos en este momento, es uno por no tener un aviso de privacidad. Concretamente la ley te obliga a que tengas un aviso de privacidad. Si no lo tienes, estás incumpliendo con la ley. Y el segundo es, tengo un aviso de privacidad que descargué de internet, que lo vi muy bonito, pero resulta que yo vendo zapatos y el otro era de un consultorio dental. Entonces resulta que no tenía los requisitos mínimos ni señalaba concretamente la información que yo en verdad trato. Entonces, o porque esté incompleto o inexacto, también ese está sujeto a que sea una infracción a la ley. Entonces, mucho ojo con esos tipos de casos porque la ley sanciona muy muy fuerte. Específicamente para esos dos puntos, impone una multa que va desde las 100 UMAS, unidades de medidas de actualización, hasta las 160,000 UMAS. Entonces, pues más o menos esos son de los 8 millones hasta casi los 14 millones. Y también ese tipo de sanciones, de infracciones, se pueden duplicar en el caso de que se traten datos personales sensibles. Entonces, eso nos dará pauta que hagamos otro podcast y podamos hablar sobre los datos personales sensibles porque ese tema es muy muy importante, refiriéndonos a temas de salud, por ejemplo, preferencias sexuales, datos de origen racial o étnico. Entonces, esa será... En ese tipo de situaciones, las sanciones se duplican porque todo responsable que trate ese tipo de datos tendrá que tomar medidas adicionales a las mínimas. Entonces, mucho ojo con esos temas. Pues ya queda ahí el compromiso, igual lo firma. Ahorita Caro va a venir a hablar de los datos personales sensibles. Entonces, las multas son millonarias, amigo. Entonces, más vale prevenir, pagarle mejor al abogado como Caro, al experto, y pues evitamos las multas grandes, ¿no? Entonces, ahí la reserva de poder entablar de nueva cuenta otro tema, Caro. Ya me impusieron la multa, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podría llegar a ser este organismo que dice, bueno, es que yo sí estaba en regla, todo? Sí. ¿Qué puede hacer? Sí, en esos casos, porque también el procedimiento del INAI pues es la protección de derechos, la verificación también, ese es otro procedimiento que realiza el INAI. Posteriormente se te cuantifica la multa porque la multa tiene que ver de muchos factores. Por ejemplo, la reputación de la persona física o moral, o sea, qué tanto lucro tiene una empresa, qué tan reconocida es, cuántos ingresos tiene. Entonces, la multa, como saben, pues está sobre un rango, pero la autoridad es la que va a decidir cuánto se pone. Entonces, también se abre otro procedimiento de imposición de sanciones. Entonces, ante todos esos pasos que lleva el INAI, sí
si el responsable considera que estuvo mal ese procedimiento, pues se puede llevar a cabo un juicio de nulidad sobre el acto reclamado, aunque a últimas fechas pues también lo que ha señalado la Corte es que tal es el caso de que estamos hablando de derechos humanos, pues que se tenga que llevar a cabo a través de un juicio de amparo. Entonces esos son algunos de los procedimientos que se pueden llevar. Que son procedimientos ya más técnicos, ¿no, Carlos? O sea, claro. Uli, son procedimientos que a lo mejor ya dependería más ya de un asesor así ya en forma postulante que ya se dedique a ese tipo de asuntos, ¿no? Pero que quede claro para la gente que nos escucha, amigo, hay sanciones por no cumplir, ya vimos 2 millonarias, si no cumples, pues te lo pueden imponer. Ahora, puede llegar a tener medio de defensa, sí, existen. Si estás en regla, es importante tener aviso de privacidad, lo tienes, te puedes ir a impugnar esa multa, ¿no? Impugnar, ¿qué quiere decir? Combatirla ante el tribunal, entonces existen los medios de defensa correspondientes, ¿no? Así es, que comentábamos que en este caso ya hay jurisprudencia donde dice que anteriormente se podía agotar el tema del juicio de nulidad. Ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero actualmente ya con la jurisprudencia donde dice este derecho ya se elevó a rango constitucional, es un derecho humano y se establece que la única vía será el amparo indirecto, ¿no? Entonces, para que, o sea, nada más como paréntesis, pues, la única vía de votar después del INAI, el procedimiento del INAI, ya sea para quien solicitó el ejercicio de sus derechos ARCO o para quien está en posibilidad de resguardar esa información, pues está esa opción de defensa, ¿no? Excelente, sí. Entonces está el tema sobre la mesa, Caro. Algunas recomendaciones finales, tips precisos para nuestra gente que nos escucha. Tips precisos. Pues el primero es que tengan su aviso de privacidad, no lo dejen, no tomen esto o lo echen en saco roto, como se dice, porque este tipo de derechos ha estado evolucionando mucho más rápido de lo que creemos. A lo mejor podemos decir, no, a mí nunca me va a pasar. Entonces, pues aguas, porque tan solo como lo comentamos, estos 2 puntos esenciales, pues ya ahí tenemos tela para que podamos darle más motivos al órgano para que nos pueda sancionar. Entonces hay que evitar ese tipo de cosas. También el otro es estar informados cómo podemos a lo mejor hacer nuestro aviso de privacidad. Lo que en verdad yo sí no recomiendo es que tomen un aviso de privacidad de la competencia o que el de mi primo porque se le quedó bien padre, entonces él se dedica a otra cosa, pero no importa, me lo pasó y yo lo pego también. Entonces, en caso de que ahorita ya hay herramientas o el mismo INAI también capacita en temas de protección de datos personales, ya también se puede recurrir a algunas de las guías que ellos emiten, o pues que nos contacten, que podamos nosotros apoyarlos con mucho gusto en cualquier duda que tengan, sobre todo ese tema, que siempre tengan presente que así como tienen que cumplir con obligaciones fiscales o con el SAT, o que tienen que cumplir con obligaciones de sus productos, también el tema de los datos pues es algo que tienen que tener muy muy presente. Sí, que empieza a tener importancia, ¿no? Tener importancia, ya lo decías, Carlos, lo decía Uli, esta era digital, donde ya proporcionas datos hasta para el súper, ¿no? O sea, si quieres encargar el súper por internet, pues la pedidera de datos y ahí está el perro, ¿no? El perro, ¿cómo se llama el perro? ¿No? Que el de las croquetas. Entonces, va a agarrar importancia, está haciendo lo conducente a nivel nacional. Repetimos a nivel urbes, grandes estados, Nuevo León, Guadalajara, Querétaro, mismo Ciudad de México, pues están avanzados en este tema, ¿no? Tenemos que abogar nosotros porque en Michoacán las distintas entidades federativas se pugnen porque se fortalezca más esta cuestión, amigo, y evitar contingencias con el órgano garante y con algún cliente de esos pues férreos, ¿no? O sea, de los inquebrantables. Correcto, amigo. Sí, sobre todo que tomemos conciencia de qué hacen con nuestra información, a dónde llegan.
la verdad es que algo que mucha gente no ve es el valor económico de la información. Muchas de las grandes empresas que todos conocemos, de grandes marcas, no venden productos. Entonces decimos, ¿cómo ellos han creado un imperio global si no venden nada? Entonces tenemos que empezar a preguntarnos qué pasa o de dónde se obtiene ese lucro. Entonces yo creo que si también nosotros como personas físicas empezamos a exigir un poco más nuestros derechos de que se cuide nuestra información de una manera correcta, pues también podemos hacer grandes cambios. Sobre todo cuidarnos como personas, cuidar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nosotros como entes propios. Entonces es parte de la tarea. Desde que vas a un restaurante y que tienes la membresía, o si vas al cine, pides la membresía VIP, está la pedida de datos y eso sí te dan tu aviso de privacidad, ¿no? Sí, pero también hay que cuestionarnos, que me des un aviso de privacidad, y si yo nada más quiero entrar a comer, ¿por qué me estás pidiendo tantos datos? Entonces, ese tipo de cuestionamientos tenemos que hacernos diariamente. O que firmas de carrera, ¿no? Así, ya, está bien. Sí, ya después, ¿qué crees? Firmé una solicitud para que me den una tarjeta y para que le pasen mis datos a 3 bancos diferentes. Entonces, ahí es donde después nos preguntamos qué pasa. Que cuando acudes a algún lugar y no te cobran, o sea, es gratuito el acceso a ya sea vía electrónica o por fuera. Pero te piden tus datos. Tienes que cuidar mucho porque entonces si no te están cobrando, entonces la mercancía eres tú, ¿no? Sí, entonces, claro. Precisamente como que va vinculado con eso, con pues toda tu información, eso es lo que se vende, ¿no? De alguna manera. Exacto. Amigo, pues algunas conclusiones, Juli. Pues yo creo que bastante, pues antes que nada agradecer aquí a Caro que nos comparta toda su experiencia y expertise en el tema, que la verdad es que es muy importante porque es un tema que actualmente se está viviendo fuerte y que, como habíamos comentado con el tema de la pandemia, se impulsó mucho más. Estamos 5 o 10 años de lo que regularmente hubiera pasado, y yo creo que con todo esto pues hay que informarse. Esta charla es súper importante para empezar a empaparse, pero yo creo que sí hay otros temas y que nos puede más adelante acompañar Caro a compartirnos. A mí el tema de las redes sociales se me hace impresionante ver cómo podemos abordar ese tema, por ejemplo de Facebook, cómo maneja toda la información y todo eso. Ojalá que podamos tener una charla en ese sentido. Entonces, pero pues de antemano pues muchísimas gracias y pues qué bueno que nos hayas Claro, tus redes sociales, contacto para que puedan ahí buscarte. Muchas gracias. Investigarte, no te creas, van a contactar. Para que me puedan investigar y saquen mis datos. No, pero nada, muchas gracias. Me pueden encontrar como Carolina Favela en Facebook, Instagram, en LinkedIn, Carolina Elizabeth Favela. Cualquier duda, comentario, sobre todo cualquier cosa que necesiten, pues estoy a sus órdenes, y muchas gracias por la invitación, Raúl, Ulises. No, sabes que aquí está tu casa, tu programa, la verdad es que quieras venir, muy interesante el tema abordado, muy puntual, y te agradezco también en parte que hayas accedido a la invitación. Uli, te agradezco también tu apretada agenda. Siempre un gusto estar acompañándote, querido. Últimos las redes sociales, Facebook, Agmar Soluciones y Blindaje Corporativo, Instagram, agmar.blindaje, página de internet, página web, agmarblindaje.com, y pues en Spotify, amigo, el lado amable de los impuestos y del derecho. Y pues siempre consulten al asesor de confianza y nos vemos hasta la próxima. Saludos.